Son gusanos Son gusanos cilíndricos, poseen un tubo digestivo un sistema reproductor y se desarrollado sexualmente. y tienen cavidad corporal. Tiene un cuerpo cilíndrico segmentado y alargado. Tienen un sistema reproductor muy desarrollado. ¿Alguien se acuerda qué quiere decir eso de cavidad corporal? ¿Aló? No vendría siendo que es un cuerpo con La cavidad corporal no es pluricelular. como la boca del parásito. Sí, es como la boca del Sí, o parásito. sea, Muy era bien. la especie de boca que tiene el parásito. Sí. ¿Alguien se acuerda qué tipo de reproducción tienen los nemátodos? Sexual. Reproducción asexual. Sexual. Tiene Sexual. reproducción sexual. Exactamente. Aquí vamos a ver que hay diferenciación de sexos. Tenemos machos y hembras. Ok. Bueno. En los parásitos que vamos a ver el día de hoy y parte de los que vamos a ver la próxima semana son denominados por la Organización Mundial de la Salud como helmintiasis transmitidas por el suelo, o también los van ustedes a conocer como geohelmintos. Esto se debe a que hay una forma del parásito, generalmente la forma infecciosa del parásito necesita madurar o embrionar en la tierra, en el suelo. En el suelo van a encontrar los nutrientes necesarios para su proceso de maduración, la temperatura y la humedad necesaria para llevar a cabo estos cambios metabólicos y morfológicos. Por eso se denominan así, helmintiasis transmitidas por el suelo o geohelmintos. Las helmintiasis transmitidas por el suelo son causadas por diferentes especies de gusanos, por diferentes helmintos, todos ellos por nemátodos. Se transmiten por los huevos que están presentes o que son eliminados en la materia fecal de las personas que están infectadas. Y al tener una mala manipulación de estas excretas van a contaminar la tierra y los cuerpos de agua. La Organización Mundial de la Salud estima que anualmente existe alrededor de 24% de las personas en el mundo entero que están susceptibles de infección por helmintos. En los niños está muy asociado esta parasitosis con deterioro, deficiencias nutricionales e incluso deficiencias en el crecimiento físico y mental de los niños, sobre todo los niños en edad escolar, que es una etapa que consideramos entre los 0 a los 5 años. Esta enfermedad o estas enfermedades, las geohelmintiasis o helmintiasis transmitidas por el suelo, la Organización Mundial de la Salud se enfocan los controles de estas hacia la desparasitación periódica para eliminar los gusanos, que está entre 6 y 1 año, más o menos es lo que se recomienda dar desparasitantes para estos niños principalmente. Los adultos también podrían eventualmente, es recomendable desparasitarse periódicamente. Otro eje estratégico para contrarrestar el efecto de estas parasitosis es la educación sanitaria para prevenir reinfecciones, y ahí estaríamos hablando de buenos hábitos higiénicos de aseo personal y buenos hábitos higiénicos para la manipulación de alimentos. Aquí dice educación sanitaria para prevenir la reinfección.
Ustedes pueden ir a un área rural, hacer coprológicos, identificar los niños, digamos, parasitados, darles su medicamento, que incluso no es muy costoso. Pero si no se cambian algunos factores epidemiológicos que los hacen propensos a estas parasitosis, ustedes pueden regresar en 6 meses y otra vez los niños tienen los parásitos. Entonces el tratamiento sí es muy efectivo, pero mientras no modifiquemos ciertos factores asociados, como las condiciones sanitarias básicas, como que las personas puedan tener unas casas con piso de cemento o de baldosa y que no sean de tierra, por ejemplo, mientras eso no se cambie, va a ser muy difícil hablar de una eliminación total de este grupo de parásitos. Hay que mejorar el saneamiento, hay que evitar que esos suelos lleguen a contaminarse con los huevos, y eso se puede hacer mejorando los sistemas de eliminación discretas. En las áreas rurales se puede proveer letrinas, ojalá sanitarios, sistemas de acueducto y alcantarillado, y de esa manera sí se podría reducir la prevalencia de estas parasitosis. Hoy en día disponemos de medicamentos seguros, eficaces para controlar la infección, e incluso, como les mencionaba hace un momento, no son tan costosos. A lo largo de la vida de Ascaris lumbricoides, tiene 3 formas: el huevo, la larva y los gusanos adultos. En este caso están observando los diferentes tipos de huevos. El que está aquí en la mitad, en el centro, es un huevo fértil o embrionado de Ascaris lumbricoides. ¿Cómo sabemos que es un huevo fértil? Primero, porque tiene 3 membranas, y la membrana más externa tiene una característica, y es que tiene ondulaciones, a lo cual en parasitología se le llama membrana mamelonada, y al interior, si siguen la flecha y me creen un poco, esto que se observa es una larva al interior del huevo. Un huevo fértil mide aproximadamente entre 40 a 65 micras de longitud. Estos huevos fértiles o embrionados serían los responsables de una infección en el hombre. Sin embargo, las hembras no fecundadas o cuya fecundación no fue exitosa pueden eliminar huevos en la materia fecal infértiles, que pueden tener, por ejemplo, características de este huevo, que son un poco más irregulares, son más alargados, no se observan bien las 3 membranas, y la membrana externa no es con unas ondulaciones, digamos, regulares, y a su interior no hay ninguna larva. A su derecha ven otro huevo infértil, que es mucho más fácil de diferenciar. Se evidencia una pérdida completa de la membrana externa, de la membrana mamelonada. Se ven las 2 membranas internas, que son hialinas, y no se ve ninguna larva en el interior. Una hembra de Ascaris lumbricoides se estima que diariamente puede producir alrededor de 200.000 huevos por día, una sola. Y generalmente cuando vemos esta parasitosis no hay una sola hembra en el intestino. Generalmente hay varias hembras. Los parásitos adultos son macroscópicos, tenemos diferenciación sexual, macho y hembra. Las hembras se han reportado en longitudes desde los 20 incluso hasta los 30 centímetros de largo, los machos entre 15 a 17 centímetros de largo. Los colores de estos parásitos adultos están en el rango de unos blancos cremosos hacia los rojizos claros. En la parte anterior, como ustedes mencionaban, estos parásitos tienen una cavidad corporal que está constituida por 3 prominencias o labios, a través de los cuales se van a alimentar. Estos parásitos no tienden a fijarse a la mucosa intestinal, sino tienden más bien a adherirse gracias a la musculatura que ellos tienen, se superenrollan, más adelante les muestro, y se quedan como adheridos, pegaditos a la mucosa intestinal, pero por la parte de su cuerpo, no literalmente por la boca se van a adherir como lo veíamos en otros parásitos. Estos parásitos tienden a generar unas agrupaciones de parásitos, que es una bola literalmente de parásitos, como ustedes pueden ver ahí. Esto entenderán que a nivel del intestino delgado, si se genera este tipo de situaciones, va a generar una obstrucción intestinal, y las puede haber de diferentes intensidades. Pueden haber obstrucciones leves, obstrucciones moderadas o severas.
En las obstrucciones más severas incluso se va a requerir un procedimiento quirúrgico para poder remover estos parásitos. Recuerden que los helmintos, su unidad funcional son las células eucariotas, que son organismos pluricelulares, que son diferenciados sexualmente y que tienen un sistema digestivo, tienen una cavidad corporal, tienen un sistema nervioso rudimentario, que 2/3 de su cuerpo básicamente está ocupado por el sistema reproductor. En el caso de las hembras se identifican 2 úteros, tienen incluso sistema excretor. Y el macho se diferencia porque en la parte posterior tiene una curvatura y adicionalmente tiene 2 espículas en la parte posterior. Las espículas es la estructura por la cual el macho se une a la hembra durante la fecundación. En el ciclo de vida vamos a iniciar acá con un huevo fértil o un huevo embrionado, miren la larva en su interior, que ingresa por vía oral a través de agua o alimentos contaminados. Estos huevos van a seguir por vía digestiva, atraviesan el estómago, llegan al intestino delgado y allí eclosionan, se rompen. De esos huevos van a salir las larvas y estas larvas van a hacer un recorrido por diferentes órganos que ya se los voy a mencionar. Básicamente podría mencionar aquí, van a pasar por pulmones, corazón, llegan a la faringe, van a ser deglutidos, regresan por el sistema digestivo, pasan por estómago y nuevamente llegan al intestino delgado. Cuando hacen todo ese recorrido, las larvas van a ir creciendo, ellas tienen diferentes etapas o estadios, estas larvas, y cada día crecen un poco más. Pero ya cuando retornan nuevamente es que empieza su diferenciación hacia macho y hembra, es decir, hacia parásitos adultos, que a la luz del intestino se van a reproducir de manera sexual. Producto de esa reproducción, la hembra va a quedar fecundada y va a poder eliminar en la materia fecal alrededor de 200.000 huevos. Todos los huevos que elimina una hembra van a ser, digamos, infértiles porque todos los huevos necesitan embrionar o madurar en el ambiente, en la tierra. Entonces miren en las flechas rojas y las imágenes nos van mostrando cuáles esos son cambios morfológicos y celulares que están sucediendo al interior del huevo para dar origen finalmente a una larva. Ya cuando la larva está completamente formada es que podemos decir que tenemos un huevo fértil o maduro. ¿Cuánto dura un proceso de embrionación o maduración desde que el huevo es eliminado en la materia fecal? Puede suceder un periodo más o menos entre 2 a 4 semanas. Una vez tenemos huevos fértiles, estos huevos pueden permanecer viables en la tierra durante años. Este es el recorrido que van a hacer las larvas de Ascaris lumbricoides. Entonces recuerden que ellas llegaron al intestino, salieron de los huevos y luego estas larvas van a iniciar un recorrido por vía linfática, vélulas mesentéricas, van a estar en el hígado de 3 a 4 días, ascienden a corazón derecho, luego a pulmones donde puede permanecer alrededor de 10 días y luego allí hacen unas perforaciones que las van a conducir hacia los alveolos pulmonares, pueden pasar por bronquios, luego epiglotis, allí son deglutidas, a pesar de que de pronto pueden haber aumentado con respecto a la larva que fue eliminada en el huevo, siguen siendo microscópicas. Y esa deglución pues la gente lo hace de manera involuntaria, de pronto siente una pequeña molestia, pero realmente no va a sentir que está deglutiendo un parásito. Estas larvas que cuando ya nuevamente atraviesan el estómago, ya son larvas en estadios superiores, en L3. Y estas larvas tienen una cutícula muy resistente, por lo cual los ácidos gástricos no les van a hacer daño. Regresan entonces al intestino delgado y allí inician su diferenciación a parásitos adultos, macho y hembra. Se estima que desde que ingresa la larva, desde que ingresa más bien el huevo con su larva, hasta que se tengan parásitos adultos, puede pasar entre 2 a 3 meses.
Los gusanos adultos pueden vivir en promedio alrededor de 1 año aproximadamente, algunos autores dicen que hasta 2. Después de este tiempo, los gusanos adultos mueren, pueden ser eliminados en la materia fecal. Esa entonces es una parasitosis que se transmite por vía fecal oral. Fecal porque son eliminadas las formas en la materia fecal y oral porque es la vía de ingreso a través de agua o alimentos contaminados. Los huevos que son eliminados de una persona que está infectada y son recién eliminados son huevos que no son infectivos para otras personas porque no están embrionados. Si una persona consume erróneamente un huevo no fértil, un huevo no embrionado, no va a desarrollar en su interior ni larvas ni parásitos adultos y por ende no van a haber manifestaciones clínicas. La obstrucción intestinal por la bola de parásitos que les mostré tiende a formarse generalmente en niños, digamos son los casos donde más se ha reportado. Los parásitos adultos, macho y hembra, pueden llegar a ser procesos de migración. Esos procesos de migración se han registrado a sitios anatómicos principalmente al conducto biliar pancreático, donde pueden causar una colecistitis o pancreatitis. También se ha registrado gusanos adultos localizados en el hígado y mucho menos frecuente pueden llegar a generar estos parásitos adultos una peritonitis. Entonces, ojo acá. Las manifestaciones clínicas en esta parasitosis pueden estar o relacionadas con la migración larvaria o relacionadas con los parásitos adultos y la eventual migración que pueden hacer estos parásitos adultos. Se ha encontrado que las fiebres y algunos fármacos anestésicos o antihelmínticos incluso pueden estimular la migración aberrante de los parásitos adultos. La transmisión de esta parasitosis está muy relacionada con malos sistemas sanitarios o con un mal saneamiento. Donde ustedes vean áreas rurales o casas donde todavía existan los pisos de tierra, créanme que ese es un factor de riesgo muy importante para que las personas que estén en esa vivienda o en esa área son propensas a desarrollar una infección por cualquier geohelminto o helminto transmitido por el suelo, dentro de ellos ascaris. El hecho de no poder consumir agua potabilizada es otro factor de riesgo epidemiológico. En el caso de los niños, que son a los que más les dan este tipo de parasitosis, ya lo habíamos mencionado en la clase pasada, porque ellos pasan en el suelo, jugando, con la tierra, les encanta, todo lo que encuentran lo llevan a la boca y no están pendientes de estarse lavando las manos. La patogenia y los cuadros clínicos asociados a ascaris lumbricoides. Primero, los mecanismos patogénicos tienen que ver en primer lugar con lesiones mecánicas, por ejemplo en el estadio larvario cuando se hace todo el recorrido, cuando estas larvas van migrando y van atravesando los diferentes órganos, van a generar lesiones. Eso lo llamamos lesiones mecánicas que desencadenan inflamación, pueden generar sintomatología. Cuando las larvas están localizadas en los alveolos pulmonares, se puede desencadenar un síndrome pulmonar conocido como síndrome de Loeffler o eosinofilia pulmonar, que está caracterizado por inflamación, fiebre, disnea, tos, estertores. Este síndrome de Loeffler está estrechamente relacionado con la carga parasitaria. Personas con una intensidad severa de esta infección son propensas a desarrollar síndrome de Loeffler. Los parásitos adultos tienen diferentes acciones. Acciones mecánicas es cuando se adhieren al intestino, pueden ir generando lesiones, rupturas de estas células. Las acciones exfoliativas están asociadas con el consumo de nutrientes de estos parásitos, le están robando nutrientes al hospedero.
Como es un ser vivo, pues ellos también tienen sistema excretor y eliminan lo que no les sirve. Y muy probablemente lo que estén eliminando pueda desencadenar procesos alérgicos en el hospedero por ser sustancias reconocidas como tóxicas. Estos parásitos adultos también pueden generar reacciones inflamatorias, lesiones traumáticas, y esto puede conllevar a un síndrome diarreico, aunque la diarrea aquí no es muy voluminosa, las deposiciones no son tan abundantes ni tan constantes, anorexia, palidez, pérdida de peso, malestar general. ¿La ascariasis se puede complicar? Sí, se complica sobre todo cuando los parásitos adultos tienden a hacer esa migración aberrante y localizarse en otros órganos. Y también cuando hacen obstrucciones intestinales, que las hay diferentes intensidades. Dependiendo de la gravedad de esa obstrucción intestinal, les decía que se va a requerir o no un procedimiento quirúrgico. Pueden llegar incluso a ocasionar una diverticulitis, abscesos hepáticos o los parásitos adultos, casos raros, pero se han reportado obstrucciones laríngeas por parásitos adultos. La migración errática que hacen las larvas pueden desencadenar sintomatología que está principalmente relacionada con el síndrome de Loeffler. Aquí quiero hacer claridad de algo. No quiere decir que todas las personas que se infecten con ascaris van a desarrollar un síndrome de Loeffler. No quiere decir que todas las personas con ascaris desarrollan una obstrucción intestinal. O no quiere decir que todas luego vayan a tener migración de parásitos adultos en órganos. No sucede en todas las personas. Estos son casos que suceden, diría yo, entre un 20 a un 30% de las personas que se infectan. Generalmente, en la mayoría de los pacientes, tiende a generar problemas de desnutrición, de diarreas leves y son manifestaciones a largo plazo. Los parásitos adultos, cuando se ven, digamos, afectados, que su lugar de alojamiento no es el adecuado porque la temperatura corporal no es la adecuada, la cantidad de nutrientes tampoco. En este caso, esta fotografía que ustedes ven es una salida masiva de parásitos adultos, pero ya post-mortem. Entonces, ya cuando el cuerpo se empezó a enfriar, a perder temperatura corporal, estos parásitos empiezan a salir por cualquier orificio. Oreja, nariz, boca, ano, vagina, por cualquier orificio, ellos empiezan a migrar. Y en el lado izquierdo, esta figura la traigo para mostrarles cómo es que se superenrollan estos parásitos y cómo se adhieren entonces a la mucosa intestinal. Ellos se adhieren es por el cuerpo, no por la cavidad corporal del parásito, sino por el cuerpo. Se van a lograr pegar por esa cutícula que tienen, se logran pegar al intestino. El diagnóstico de la ascariasis está principalmente basado en el coprológico, donde recuerden que está constituido por un análisis macroscópico y un análisis microscópico. Y en el análisis microscópico podemos observar los huevos. Aquí puse yo que búsqueda activa de gusanos, pero realmente digamos que tendría que sacar esta parte de acá, porque no es necesario hacer un coprológico para ver un gusano, pero sí es muy frecuente que incluso las mamitas que viven en área rural, cuando lleven al niño a consultar, les lleguen a ustedes con el parásito en la mano, en la bolsita, y le digan: mire, doctor, es que yo traje a mi hijo porque le salió esto ayer cuando hizo popó. Ya si a ustedes les llegan con un gusano de esos y con esa información, pues ya no manden a hacer coprológico, ya tendrían ahí en sus manos el diagnóstico y sabrían lo que está pasando. Con los helmintos es muy frecuente hacer conteos de los huevos. Los conteos de los huevos veíamos hace unas clases que nos ayudan a determinar la intensidad de la infección o la carga parasitaria. En el caso de Ascaris lumbricoides, si se cuentan menos de 5.000 huevos por gramo de materia fecal, estaríamos hablando de una infección de intensidad leve. Si se cuentan entre 5.000 a 50.000, estamos hablando de una infección de intensidad moderada. Y si contamos entre mayor de 50.000 huevos por gramo de materia fecal, estaríamos hablando de una infección intensa o severa.
Permítanme un segundo, me fui para donde no era. Para ayudar a hacer el diagnóstico de migraciones erráticas de los parásitos adultos o identificar obstrucciones, les van a ser muy útil las ayudas imagenológicas como el TAC y la ecografía. Si ustedes llegan a solicitar un cuadro hemático o un hemograma, es muy probable que encuentren un aumento de los eosinófilos. Recuerden que en la segunda clase cuando hablábamos de la respuesta inmunológica, hablaba un capitulito, un subtítulo de la eosinofilia, el aumento de eosinófilos que es muy frecuente en infecciones causadas por helmintos. Son una de las células que ayudan a defendernos contra este tipo de parásitos. Con la radiografía de contraste es muy útil para detectar parásitos erráticos, parásitos adultos, y en el caso de obstrucciones intestinales, para algunas, dependiendo de la gravedad, pueden llegar a requerirse procesos quirúrgicos. Para la migración de las larvas, por ejemplo, cuando hay síndrome del Oefer, para hacer diagnóstico de síndrome del Oefer, se toman muestras biológicas de esputo o exudado broncoalveolar. Y en esas muestras, cuando se analizan microscópicamente, se pueden identificar las larvas del parásito al microscopio, pero solamente en este tipo de muestras biológicas. No es frecuente llegar a ver larvas sueltas en materia fecal. Generalmente en materia fecal lo que se observa son huevos. En cuanto al tratamiento, la Organización Mundial de la Salud recomienda estos 3 medicamentos como primera opción: albendazol, mebendazol e ivermectina. Albendazol y mebendazol pertenecen al mismo grupo químico. Recuerden que de tarea les va a quedar investigar los mecanismos de acción de estos medicamentos. Se han hecho estudios experimentales de estos medicamentos con animales, principalmente con ratas, y se ha identificado que se pueden generar efectos teratogénicos en los productos de estas ratas, por lo cual existe, digamos, la sospecha de que esto también pueda pasar en humanos, y por esta razón el tratamiento antihelmíntico está contraindicado en mujeres en embarazo. Bueno, hasta aquí Ascaris. ¿Tienen alguna pregunta de Ascaris, algo que no les haya quedado claro? Doctora, ¿hay alguna diferencia entre los dos huevos infértiles además de su estructura? Los huevos infértiles se caracterizan por ser más pleomórficos, es decir, por tener formas más variadas, alargadas, y eso sí, no hay membrana externa mamelonada bien definida, ni tampoco tienen una larva en el interior. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay alguna característica en especial para que se dé esta migración errática? Sí, yo les mencionaba, bueno, de la migración por las larvas, digamos que es un proceso normal que va a ser el parásito. Eso lo hace para completar su ciclo de vida. Sin embargo, aquí insisto que no en todas las personas esa migración de las larvas va a dejar manifestaciones clínicas. Ya cuando hablamos de la migración errática de los parásitos adultos, sí les mencionaba que hay factores que promueven esa migración, que son la fiebre y algunos antihelmínticos o anestésicos, se sabe, que pueden estimular al parásito adulto a migrar a esos otros órganos. Doctora, Dígame. o sea que si una mujer embarazada tiene la infección por estos parásitos y ellos migran, ¿es posible que infecten al feto o al producto? No, no es probable. No tienen la capacidad de infectar al feto. Entonces, estas infecciones tienden a ser crónicas. Lo más recomendable, digamos, dependiendo de la intensidad de la infección que tenga la persona, y si no es una obstrucción, sería recomendable esperar a que tenga el bebé y luego iniciar un tratamiento antihelmíntico.
Ahora bien, si es una localización en el colédoco o en hígado, generalmente eso es todo el procedimiento quirúrgico y no se da medicamentos. Si son obstrucciones intestinales, se podría hacer la cirugía para remover. Pero lo ideal es no darle medicamentos y sobre todo si están en los primeros trimestres de gestación o en los primeros meses. ¿Qué otras Doctora, preguntas tienen? Dígame. ¿qué tan eficientes son los purgantes en este caso? Muy eficientes. Es que para usted, ¿qué es el término? Para usted, ¿qué es un purgante? Hola. Obviamente es un líquido, una sustancia que se utiliza para defecar, para la eliminación de heces, obviamente. Bueno, el purgante es un antiparasitario. Digamos que el término purgante lo utilizaban hace mucho tiempo, digamos es un término coloquial, cultural. Bueno, incluso hace muchos años los abuelos de nuestros abuelos hacían como bebedizos de algunos árboles, algunas plantas, y esos bebedizos, cuando se los daban a las personas, sí era cierto que eliminaban los parásitos, pero yo creo que casi que eliminaban también los intestinos. Daban vómitos, daban diarreas severas y había una pérdida también considerable de microbiota intestinal. Entonces, por suerte, los medicamentos han ido evolucionando muchísimo y hoy en día disponemos de antihelmínticos o antiparasitarios que no tienen una acción tan fuerte contra la microbiota intestinal, porque recuerden que esas bacterias que están allí las necesitamos, son muy útiles para muchos procesos metabólicos de nuestro cuerpo. Entonces, yo los invitaría, digamos, a reemplazar ese término de purgante por antiparasitario, en este caso antihelmíntico, y entonces claro que van a ser muy efectivos, realmente todos. Eventualmente se han empezado a registrar muy esporádicamente resistencia a los parásitos frente a los helmintos, pero eso ya digamos habría que evaluarlo en cada área geográfica cómo está esa situación, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? Doctora, también lo podemos llamar desparasitarios. Sí, también los podemos llamar desparasitarios. ¿Alguna otra pregunta? ¿No tienen más preguntas? No les había subido la presentación a Canvas, lo voy a hacer aquí antes de que se me olvide, mientras de pronto alguien se acuerda de una pregunta que me quiera hacer. ¿No hay más preguntas? ¿En serio? ¿Todo está muy claro? Una pregunta en cuanto a ya casos avanzados, por ejemplo, cuando ya está el parásito como tal en los intestinos y hacen el microbiológico y ya demuestran que ya está ahí, o sea, ¿cuál es la primera medida que ellos que lo toman? ¿O van enseguida a cirugía o cómo hacen? Cuando tienen localizaciones como en dónde. Por ejemplo, como el intestino delgado, porque una vez sí me vi una cirugía de eso y vi que sacaron un poco de esos parásitos. Entonces, o sea, me gustaría saber cuál es cuál es la primera instancia, cuál es la solución que ellos primero dicen, no, vamos a hacer esto de inmediato. Bueno, digamos que una cosa es que estén los parásitos adultos en el intestino, pero otra cosa es cuando están causando una obstrucción intestinal. Digamos que son dos escenarios clínicos diferentes. En el primero, cuando no hay obstrucción intestinal, lo recomendable que va a funcionar muy bien, pues es los antihelmínticos, como el albendazol, mebendazol o ivermectina que acabamos de ver. Al cabo de unos días estos parásitos van a morir, ustedes van a averiguar cómo es que la ivermectina o el albendazol logra atacar a estos parásitos y son eliminados en la materia fecal. Si hay una obstrucción intestinal,
depende de la clínica del paciente y qué tan afectado esté el paciente. En algunos casos las obstrucciones intestinales se pueden superar con tratamiento antihelmíntico, o sea, con mebendazol, albendazol, ivermectina, pero en algunos casos son tan severas o digamos ya está muy avanzada la obstrucción en el paciente que en ese caso entonces sí deben hacer un procedimiento quirúrgico. Obviamente para saber que tienen que hacerlo es porque ya hicieron un TAC o hicieron una ecografía y evidenciaron la obstrucción intestinal, el tamaño de la obstrucción, y eso está muy correlacionado con la clínica del paciente, entonces deciden ir a quirófano para retirar los parásitos. ¿Respondí a su pregunta? Señora, gracias. Ok. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, vamos entonces con nuestro siguiente parásito. Y nuestro siguiente parásito se llama Trichuria o, más fácil para ustedes, tricocéfalo. También es un helminto, es un nemátodo, también hay diferenciación sexual macho y hembra, y a lo largo de la vida de este parásito también hay 3 formas. El huevo, que está al lado derecho, y el parásito adulto, que sería la diapositiva del lado izquierdo, o la figura. Los huevos son muy típicos, realmente no hay otro parásito que se le parezca en esta morfología. Son huevos alargados, ovalados, que más o menos miden entre 50 a 60 micras de longitud, tienen doble membrana y en los extremos, muy característico, tienen algo que llamamos tapones o opérculos. Entonces, cuando a uno le escriben en el libro, dicen los huevos de tricocéfalo son huevos bioperculados. Entonces, eso nos indica que tienen 2 opérculos. Y en su interior, generalmente, los huevos fértiles o embrionados, se observa una larva en el interior. Estos huevos, cuando son eliminados de la persona en la materia fecal, van a requerir la maduración en la tierra. Este parásito también está dentro del grupo de los geohelmintos o dentro del grupo de los helmintos transmitidos por el suelo. Ellos van a requerir alrededor de 10 a 14 días para embrionar y estos huevos, una vez se embrionan, maduran, pueden permanecer viables o vivos, entre comillas, alrededor de 5 años. Se calcula que una hembra de tricocéfalo en el día puede eliminar en promedio entre 3.000 a 20.000 huevos, una solita. Los parásitos adultos, bueno, las larvas no tengo fotografías, son microscópicas. Los parásitos adultos miden alrededor, el macho entre 3 a 4 centímetros y la hembra entre 4 a 5 centímetros. Como ustedes pueden fijarse, tienen un cuerpo muy característico. La parte anterior del cuerpo es una parte delgada y la parte posterior es más gruesa. Entonces los autores han denominado que este parásito tiene forma de látigo. En la parte anterior, que sería acá en este extremo, tienen la cavidad corporal que está constituida por 2 lancetas por las cuales entonces ellos adquieren sus nutrientes y estos también eventualmente sí se pueden adherir a la mucosa intestinal. La parte posterior de los machos, la parte posterior es bien enrolladita, tiene una curvatura prominente y va a tener entonces también la presencia de las espículas, que ya sabemos que es el órgano de reproducción por el cual se une a la hembra durante la fecundación. Mira, acá se ve mucho mejor la espícula que tiene tricocéfalo y vemos en diferentes cortes de intestino cómo se adhieren estos parásitos, cómo se cuelgan de la membrana intestinal. Se transmiten por vía fecal oral, no hay autorreinfecciones. Cuando hablemos de geohelmintos o helmintiasis transmitidas por el suelo, no aplica el término de autorreinfecciones, porque ya sabemos que todas las formas infectantes sí o sí necesitan madurar en la tierra. Estos parásitos adultos frecuentemente se localizan en el ciego
Y existen otras especies de trichuris. Existe la trichura vulpis o suis, y en algunos casos que estas especies son parte de, pueden infectar más bien otros animales como perros, gatos y otros mamíferos, pueden llegar a parasitar al hombre, y en esos casos podríamos hablar de un proceso zoonótico, solo en esos casos. Pero cuando hablemos de Trichuris trichuria, es una especie específica del hombre. Esto que está acá abajo, la última frase, yo les decía con Ascaris. Cuando la larva, y aplica para tricocéfalo, cuando la larva sale del huevo, a lo largo del tiempo, a lo largo de los días, esas larvas van a ir evolucionando, van madurando, se van haciendo más largas, más gruesitas, y tienen diferentes etapas o estadios larvarios. Generalmente se conocen como L1, L2, L3, o larvas de etapa 1, larvas de etapa 2 o larvas de etapa 3. Y eso nos indica como el proceso de maduración que está teniendo esa larva puntualmente. El ciclo de vida es sencillo en tricocéfalos, se inicia cuando una persona ingiere un huevo embrionado, un huevo fértil. Miren que el dibujito nos muestra una larva en el interior, ingresa por vía oral a través de agua, alimentos contaminados, hace todo el recorrido por vía digestiva hasta llegar al intestino delgado. Allí los huevos eclosionan, salen las larvas, hacen todos sus estadios o etapas de crecimiento y finalmente se van a convertir en parásito adulto o hembra o macho. Los parásitos adultos van a ser los responsables de la reproducción sexual de estos parásitos, y producto de esa fecundación, estos parásitos adultos, o la hembra más bien, va a eliminar, ya dijimos que entre 3.000 a 20.000 huevos diarios, una hembra en promedio por día, que son eliminados en la materia fecal, son huevos infértiles o huevos sin embrionar, y que luego van a hacer un proceso de maduración o embrionación en la tierra. ¿Cuánto dura? Puede estar entre 2 semanas o incluso hasta meses. ¿Y de qué depende de que sean semanas o meses? De la humedad, de la temperatura y de los nutrientes que encuentren esos huevos en la tierra que les sirvan para embrionar. La patología, el mecanismo patogénico asociado a trichuriasis. En primer lugar, es importante mencionar que la mayoría de los casos son asintomáticos y generalmente tienden a ser cuadros más crónicos que agudos. Cuando hay una alta carga parasitaria, se encuentra diarrea crónica, incluso con sangre en algunos casos. Hay algunos autores, y esto que voy a mencionar aún es controversial, hay algunos autores que dicen que este parásito es hematófago, que al adherirse a la mucosa intestinal puede succionar cantidades menores de sangre. Hay otros que dicen que no. Otros síntomas que se pueden observar es dolor, inflamación abdominal, náusea, vómitos, flatulencias, dolor de cabeza, la pérdida de peso, desnutrición y en algunos pacientes anemia. Recuerden que cuando estamos hablando de niños, sobre todo de 0 a 5 años, estas geohelmintiasis están muy relacionadas con desnutrición y retrasos en el crecimiento físico y mental. Cuando un niño tiene geohelmintiasis, es un niño que de pronto no está muy atento a las clases, que no le va muy bien en el colegio, que pasa cansadito, que tiene pereza todo el tiempo. Hay algunas complicaciones que se pueden dar en la trichuriasis. Esas complicaciones dependen de diferentes factores, entonces nuevamente aparece el estado inmunológico, la edad, el estado nutricional, la carga parasitaria. Se puede generar un prolazo rectal o incluso puede llegar a generarse procesos de apendicitis, colitis o proctitis. Este caso es una fotografía de la vida real de hace mucho tiempo, como pueden ustedes deducir, de un prolapso rectal. ¿Qué pasa aquí, jóvenes? Cuando estos parásitos, cuando hay muchos tricocéfalos adheridos a la mucosa intestinal, empieza a generar en los pacientes y en los niños principalmente, que es cuando
El mayor número de casos de prolapso rectal son reportados en los niños. Cuando estos parásitos están ahí adheridos, empiezan a generar una necesidad de defecar, y eso es una fuerza que empiezan a hacer los niños, y hacen tanta fuerza, pero igual de pronto ya no hay evacuaciones, pero siguen haciendo esta fuerza. Eso es lo que va a conllevar a esto, a que el recto se salga de su lugar anatómico normal. Aquí, pues a través, realmente no sé si un médico general puede hacer la maniobra o ya le corresponda a un cirujano llevar al recto nuevamente a su posición. En cuanto al diagnóstico, entonces nuevamente aparece el coprológico, es nuestra herramienta más útil, más sensible. Recuerden que en las geoalmintiasis es muy frecuente y muy utilizado hacer recuento de huevos para identificar la intensidad de la infección. Y el tratamiento, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, entonces, si ven, nos recomiendan albendazol, mebendazol, que es igual a Ascaris, pero aparece un nuevo medicamento que es el pamoato de Pirantel. Voy a anotar algo acá, denme un momento porque no está. Denme un segundo y ya les vuelvo a compartir pantalla. Si tienen preguntas las pueden ir haciendo mientras tanto, mientras agrego algo acá. Preguntas. Doctora, y el recuento ¿cómo es que? O sea, la clasificación del recuento de huevos por gramo de materia fecal. Eso es lo que les voy a escribir en este momento. Y ya se los muestro. Doctora, este parásito, así como Ascaris lumbricoide, no realiza migraciones erráticas. No. Muy buena pregunta y gracias por hacerla. Tricocéfalo no hace migraciones, ni en su fase larvaria, ni en su fase de parásitos adultos. ¿Alguna otra pregunta? Anoten en su cuaderno lo de la intensidad porque las diapositivas que les puse no la tenían. Entonces ya se las muestro para que tomen nota. ¿La están viendo en pantalla? ¿Me confirman que están viendo? Sí, doctora, ahí se ve. Ok, listo. Entonces, para el caso de tricocéfalo, cuando se cuentan menos de 1000 huevos por gramo de materia fecal, estaríamos hablando de una infección leve, moderada de 1000 a 10000 e intensa mayor de 10.000 huevos por gramo de materia fecal. Anoten esos datos, por favor, porque no están en el PDF que ya les puse en Canvas. Bueno, esto ya lo habíamos visto en la clase coprológico, las diferentes opciones de recuentos que hay para hacer, los diferentes métodos. Y bueno, miren, menos mal si estaba. Al final entonces está esta diapositiva donde nos están dando una idea de el recuento de huevos y la intensidad, leve, moderada, severa. Hasta acá, vamos a ver solamente Ascaris y tricocéfalo. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta el día de hoy?
No hay que hacer ningún tipo de coloración especial para ver los huevos en la materia fecal. No, son tan grandes que no hay necesidad. Incluso Ascaris, producto del metabolismo, tiende a tener un pigmento como cafecito. No se requiere. En microscópico convencional normal se pueden ver tanto Ascaris como tricocéfalos. Profe, una pregunta. Dígame. Este parásito, como el anterior, también genera obstrucciones. No. Muy buena pregunta también, gracias. Tricocéfalo no genera obstrucciones intestinales, como es más pequeñito, porque tricocéfalo es, digamos, máximo de 5 centímetros y es más delgado. Pero Ascaris, recuerden que puede llegar incluso hasta 30 centímetros las hembras, y el diámetro de un Ascaris está entre 3 a 6 milímetros. Entonces es bastante más grande. Gracias, doctor. ¿Qué otra pregunta, duda que les quede por ahí? Doctora, cuando un Ascaris se encuentra por fuera del intestino, de todas maneras se realiza el tratamiento con antihelmínticos. Si hay localizaciones extraintestinales de Ascaris como como el colédoco, conductos hepáticos, hay casos en los que el antihelmíntico funciona y logra eliminar los parásitos de estas localizaciones, pero hay otros casos donde el antihelmíntico no es efectivo y hay que entrar a hacer un procedimiento quirúrgico para remover el parásito. Ok, doctora. Doctor, una pregunta. Lo escucho. ¿El tricocéfalo tiene como algún lugar preferencial para alojarse o solo el intestino grueso como tal? No, sí, tiene un lugar, podríamos decir que tiene un tropismo celular. ¿Se acuerdan del tropismo celular? Por aquí yo lo puse. Acá miren. La localización más frecuente de tricocéfalo está ciego, apéndice, colon e íleon. Son de las 4 localizaciones en el intestino más frecuentes. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Profesora, ¿dentro de 8 días hay quiz? Sí, sí hay quiz. ¿De qué? De Ascaris y de tricocéfalo. ¿Hay que leer el capítulo del libro? Sí, hay que leerse el capítulo del libro, chicos. Les voy a decir qué capítulo es. Hay una lectura complementaria también que se las dejé. Ahí hablan de esa lectura de la localización hepática de Ascaris, de localizaciones, digamos, extraintestinales. Esto que les di está en el capítulo 4, donde habla de parásitos intestinales por nematodos, pero ahí hay varios. Entonces ahí tienen que buscar dónde está Ascaris y tricocéfalo, porque en este libro, pero yo tengo otra versión diferente a la de ustedes. En este libro Ascaris empieza en la página número 113, pero no sé en la edición amarilla en qué página inicia, pero está en el capítulo 4. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, siendo así, les deseo una feliz semana. Hoy no hay quiz. Dígame. Que en las patologías, en la parte donde dice que las infecciones tratadas pueden producir hipocratismo, ¿qué es eso? El hipocratismo habla de retardos físicos en el crecimiento. Pero yo les decía a ustedes, en todas las geohelmintiases, cuando estamos hablando de niños y en edad escolar, sobre todo niños que viven en áreas rurales, tienden a la desnutrición y tienden a generar o están asociados por estudios epidemiológicos a retardos
físicos y mentales. Dentro de esos retardos físicos o alteraciones físicas que se pueden encontrar es cuando hay unas deformaciones de los dedos o incluso de las uñas. A eso es lo que le llaman hipocratismo, que no es muy común, por suerte, se ha reportado en algunos pocos casos. Pero son alteraciones físicas producto del retardo del crecimiento generado por el parásito. Ok, doctora, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta antes de despedirnos? Doctora, No le escuché, ¿me repite, por favor? suele presentarse más en niños. Sí, las geohelmintiases son más frecuentes en niños de edad escolar, entre los 0 y los 5 años. Ahora, no quiere decir que una persona adulta no la tenga, no, sí, pero si yo dividiera, digamos, en porcentaje, yo diría que las geohelmintiasis, el 80% suceden en niños y el 20% en personas adultas. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, entonces les deseo un resto de semana muy productivo y exitoso. Estudien juiciosos. Y ya saben, estas diapositivas también están en Canvas. Sí, ya se las puse en Canvas junto con la lectura complementaria para la clase. Y otra pregunta, una tarea que usted subió ahí, ¿eso qué es? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Yo subí una tarea? No, no recuerdo haber subido una tarea. Ahorita sí, yo reviso. ¿Se llama qué? Doctora, Road Color Timeline. No, yo no subí tareas, no hay tareas. Debe ser ahorita porque estaba mirando un instructivo que nos mandaron para tomar asistencia. De pronto tiene que ver con eso, pero no, tareas yo no les he dejado. Oye, creo que una captura de pantalla mostrando qué es lo que nos aparece. Bueno, si pueden compartir. Bueno, voy a esperar y me muestran qué es lo que está apareciendo. Ya lo mandé al chat. Gracias. Profe, que se sabe de regresar. Esto que está acá, hasta donde entiendo que era algo de lo que estaba analizando, es como una nueva herramienta que agregaron a Canvas para tomar asistencia, control de asistencia. Pero no es ninguna tarea, no se preocupen por eso. De regresar a clases, no, este semestre no. Pues a clases teóricas presenciales no, yo no creo que eso se dé. Y pues yo creo que les habían comentado que están previstas unas clases pero prácticas de propedéutica y de microbiología presenciales que están proyectadas para desarrollarse solamente en el mes de octubre y que sería con número de estudiantes controlado y demás. Y ya me imagino que los profesores de esas asignaturas les confirmarán la información si es que se llega a dar, porque digamos que todavía no es algo que sea 100% seguro. ¿Listo? Pero por lo menos para citología no creo que tengamos la oportunidad de vernos las caras este semestre. Bueno, doctora, hasta luego. Bueno, chicos, feliz semana. ¿Cómo? No te escuché bien. Descargó la asistencia. Yo la asistencia la tomo directamente de Canvas. De Teams no me gusta tomar la asistencia porque cuando los estudiantes tienen problemas de conexión y entran y salen,
En TIS aparece a veces personas que entran 5 o 6 veces. Por eso yo vuelvo y les digo, yo tomo la asistencia de Canvas. Yo ahorita puedo ingresar y ver quién ingresó hoy a Canvas y a qué horas ingresó. Entonces, ahorita hago la verificación y de ahí es que yo sé quién asistió o no a clase. Doctora, pero también tenga en cuenta que varios estábamos en clase y nos salimos para volver a entrar por Canvas. Sí, no se preocupe. Con tal de que me aparezcan hoy en clase ahí por más de 1 hora, no hay problema. Profe, Dígame. es para ver si puede revisar un correo que le envié. Ahorita que termine clase, yo reviso los correos que tenga. Vale, profe, gracias. Bueno, chicos, me voy a desconectar. Feliz semana. Cualquier cosa que necesiten, me escriben al correo, por favor. Gracias, profe, chao. Hasta Muchas luego. gracias, profe, chao. Hasta luego, profe, que esté bien. Y se marchó.